Buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Tenemos un mercado muy complicado. Ya estáis viendo que durante estos últimos 2-3 días el mercado ha caído con muchísima fuerza y posteriormente hemos tenido un rebote. Que no os entre el FOMO, que tampoco os entre el FUD con este tipo de movimientos y tened siempre un plan. Y a mí lo que me permite este tipo de movimientos, sobre todo las caídas, es ver las monedas que están más fuertes actualmente. Y os voy a enseñar 3-4 altcoins que pienso que si el mercado consigue mantenerse durante las próximas semanas y tocamos finalmente un suelo en Bitcoin, estas altcoins nos van a dar profits muy interesantes. También os recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde os mando todas mis operaciones de criptos en spot y futuros, operaciones con el SP500, Nasdaq, Eurodólar, Libra, oro y mucho más. También podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Lo más importante es entender, por supuesto, dónde va a reaccionar Bitcoin, porque si nosotros creemos que una altcoin va a tener un buen desempeño a pesar, en este caso, de que Bitcoin no se mantenga alcista, imaginaos lo que puede llegar a ocurrirle a esa altcoin. La altcoin tampoco va a estar subiendo, sino que si Bitcoin cae, el mercado entero muy probablemente también caiga. Y esto es debido en parte también a la dominancia y a la exposición que hay en el mercado actualmente a Bitcoin. Y estáis viendo en la gráfica de la derecha justo la dominancia en Bitcoin en una temporalidad diaria y sobre todo, y lo más importante, en un gráfico semanal. Y es muy importante que entendáis que actualmente la dominancia en Bitcoin está siendo muy alcista, lo cual esto significa que cuando Bitcoin sube, las altcoins tienden a subir mucho menos, y que cuando Bitcoin cae, las altcoins tienden a caer muchísimo más. Y es por ello que es muy importante que entendáis que cuando tenemos este tipo de gráficas en pantalla, lo suyo es exponerse a monedas fuertes contra el par de Bitcoin, porque cuando Bitcoin lateralice, esas monedas son las que más fuerte van a subir. Y en este vídeo te voy a mostrar cuáles son las más fuertes, pero primero debemos entender dónde está el suelo en Bitcoin, muy posiblemente durante las próximas semanas. Y es que estamos viendo un gráfico H4, un gráfico que actualmente nos está diciendo que la gráfica de Bitcoin está siendo bajista. Tal y como veis en pantalla, si nos fijamos en varias temporalidades, podréis ver que hemos tenido una caída, una posterior subida, es decir, un rebote, una posterior caída, un rebote hasta ciertas zonas que fueron mínimos anteriores, siguiente caída, mínimos anteriores rechazados, y actualmente, tal y como veis, iniciamos tendencia bajista en Bitcoin. Y si Bitcoin tiene tendencia bajista, imaginaos lo que puede llegar a ocurrir con las altcoins. Pero por supuesto, esa tendencia bajista también tiene que frenar en algún momento. Para mí, la zona en la cual la dominancia en Bitcoin y sobre todo, y lo más importante, Bitcoin debería parar sería en dominancia 57,5%, y en gráfica de Bitcoin para mí deberíamos frenar sobre la zona de los 59.000, 60.000 dólares, que es justo esta área que veis a continuación, entre ambas líneas azules. Para mí esa sería una zona ideal para recomprar altcoins en el corto y medio plazo, teniendo en cuenta que buscaríamos un rebote de este rango en el cual estamos atrapados actualmente. Pero si nos fuésemos a una tendencia y sobre todo a una temporalidad mayor, como puede ser el gráfico diario, nos estaría mostrando ciertas compras sobre los niveles de los 54.000 dólares, o incluso si queréis que veamos una tendencia y una temporalidad semanal. En un gráfico semanal, para mí la zona para reacumular altcoins sería el nivel de los 54.000 dólares, y es por ello que cuando Bitcoin se encuentre tanto en nuestra primera zona como en la segunda, deberéis vosotros mismos ver el precio a la que están las altcoins que os voy a mencionar y recomprarlas en esos niveles. Tendríamos para mí, en primer lugar, una de mis altcoins favoritas, que es Render, que se encuentra actualmente sobre los 8,61 dólares y lleva una caída bastante interesante durante estos últimos días, disminuyendo su market cap en más de 1.000 millones de dólares. Como veis, tenemos actualmente una zona de soporte muy interesante, que fue el máximo histórico que tuvimos en noviembre de 2021. Mientras Render se mantenga por encima de los 8 dólares, es una buena zona para acumular. Pero bien, y dicho esto, tenemos otras zonas importantes buscando una mayor caída en Bitcoin. Para mí, la principal zona, el principal nivel donde yo buscaría recomprar Render, que no sé ni mucho menos si va a llegar a esa zona, porque actualmente la gráfica de Render tiene mucha mejor pinta que otras en estos momentos, tal y como veis desde esos mínimos, ha tenido un crecimiento durante los últimos días, desde más o menos esas zonas, de casi un 50%. Como veis, Render tocó los 6,29 y llegó a 9,45 dólares, subiendo literalmente un 50%, lo cual es una completa barbaridad.
regularidad. Esto lo que nos demuestra es que Render actualmente tiene muy buena pinta y que a la mínima que Bitcoin vaya a subir va a comenzar una tendencia alcista muy agresiva, con lo cual para mí una principal zona ideal serían los $8, pero ya si nos fuésemos un poco más a largo plazo, una zona que para mí sería clave serían los $5,5, ya que tuvimos varios techos en esa zona y finalmente el precio rompió la acumulación, pero no conseguimos volver hasta la zona. De hecho, Render, al igual que muchas otras monedas, que de hecho sí que han tocado una zona muy importante, es el nivel del 5 de marzo de este mismo año, que si justo nos fijamos en Render lo tenemos en $5,88 y muchas otras altcoins como por ejemplo Polkadot ya han tocado esos niveles, que esos niveles fueron justo en DOT los $8,18, y es por ello que os digo que en este caso Render es una moneda mucho más fuerte que otras que tenemos actualmente en el mercado. También es cierto que inició un FOMO muy diferente, pero esa sería para mí la primera zona para recomprar Render muy fuerte en spot, los $6 y posteriormente los $5,5, y a partir de ahí ya estaríamos buscando de nuevo los máximos históricos y lo que nos quiera dar, porque para mí es un pedazo de proyecto para acumular a lo largo de este mismo año. Tenemos en segundo lugar una moneda que lo ha estado pegando muy fuerte durante los últimos meses, que es la altcoin de Ondo, que también durante estos últimos 2 días ha performeado de una forma espectacular. Y siempre os recuerdo que yo miro los pares contra Bitcoin para poder entender si estas monedas pueden tener una tendencia alcista durante los próximos días o de lo contrario no lo van a tener. Y os enseñaré dos ejemplos muy sencillos. En este caso tenemos a Ondo cerca de los $0,9, que de hecho ya tocó en el día de ayer el dólar psicológico, zona súper importante, y como veis su market cap sigue por encima de los $1.000 millones, y si nos vamos a la gráfica, como veréis, nos encontramos, y de hecho nosotros la estuvimos analizando hace muchísimo tiempo cuando saqué el vídeo de las monedas RWA, Real World Assets, que ya sabéis que BlackRock está con mucho FOMO en este aspecto y en esta narrativa de mercado. Justo vimos un retroceso en Ondo sobre la zona de los $0,63. Esta flecha yo la tenía dibujada desde hace bastante tiempo, y esa para mí hubiese sido una zona increíble para volver a reacumular este proyecto. Yo personalmente no he podido comprar porque justo el día que cayó todo el mercado estaba liado, me fui a cenar por ahí, con lo cual estuve súper desconectado. Por ello os digo, que no os penséis que yo tampoco aquí voy metido en todo, porque ni mucho menos, simplemente estoy preparando las próximas semanas. Y en este caso nuestra primera zona serían los $0,64, que como veis el precio reaccionó súper rápido e incluso se llegó a hacer un 82% de subida después de una caída desastrosa en Bitcoin. Con lo cual, y dicho esto, primera zona importante en Ondo, $0,63, y para mí una zona clave va a ser el precio $0,5 nivel psicológico, una zona súper importante, un nivel al que realmente pienso que si Ondo llega tendríamos muy buena oportunidad de comprar y holdear a lo largo de este mismo año. En tercer lugar tenemos la altcoin de SafePal, que yo me imagino que la gran mayoría conoceréis cuál es el proyecto que hay detrás, que es en este caso una billetera, al igual que tenemos la de Trust Wallet, al igual que tenemos incluso algunas muy parecidas como Nexo, que también disponen de propia tarjeta de crédito y demás, y me ha parecido súper interesante porque estaba revisando la gráfica y tiene una tendencia alcista que yo sinceramente no lo entiendo. De hecho, yo no tenía cuenta de SafePal y me la he creado a posta porque he visto la tendencia alcista que tiene y digo, hostia, voy a ver realmente si la aplicación es buena y demás. De hecho me he incluso descargado la tarjeta y a mí me ha parecido súper interesante y creo que tiene muchísimo potencial. No, esto no es ni un partner, ni SafePal me ha pagado, ni nada por el estilo. Simplemente he visto que la moneda tenía una tendencia muy buena, la gráfica me ha convencido bastante y lo quería compartir con todos vosotros. Y para ello únicamente nos vamos a ir a una temporalidad semanal. Y fijaos vosotros que finalmente la moneda tuvo un suelo sobre los $0,3, $0,4 incluso, y después de ese suelo conseguimos recuperar el nivel de junio de 2021 y fijaos vosotros en esta misma zona, mientras SafePal se mantenga por encima de los 0,64, 0,65, para mí tiene un tremendo gráfico y yo creo que esta moneda va a dar muchísimo de qué hablar y sobre todo va a sorprender a muchísima gente. Fijaos que para mí el primer nivel importante, obviamente, de toma de ganancias, vamos a ponerlo como con un emoticono en la zona de los 0,3, 0,4 dólares, pero es que si fuésemos capaces de comprar sobre esos 0,6, 0,7, estamos hablando de un por 2 hasta esos niveles. Y si luego vemos la gráfica un poco mejor, fijaos vosotros la tendencia que puede llegar a tener SafePal durante este mismo año, o sea, literalmente se puede ir a máximos históricos, casi hasta los 5 dólares, desde la zona donde nos encontramos actualmente estamos hablando de un crecimiento fácilmente de un 400%, algo que yo sinceramente, viendo
viendo la gráfica, viendo cómo se ha estado comportando estos últimos días, creo de verdad que la moneda puede llegar de nuevo a máximos históricos. Por supuesto, dejadme en comentarios qué opináis vosotros sobre SafePal y o sobre si hay alguna mejor que esta, pero ya os digo que a mí me ha convencido bastante. Y me vais a decir, Vlad, pero ¿cómo sabes que esta moneda es realmente alcista? ¿Cómo es posible que si Bitcoin no cae, no se vaya a ir también al suelo? Obviamente, si Bitcoin cae, todo va a caer, no importa que sea SafePal, no importa que sea el oro o el dólar o lo que sea. Si Bitcoin está fuerte o Bitcoin está débil, las altcoins van a perseguir lo que haga Bitcoin, pero por supuesto siempre hay algunas monedas que van a subir más o menos. Y con lo cual, y dicho esto, si os fijáis justo en la gráfica de SafePal contra el par de Bitcoin, veréis que en estos momentos tiene una tendencia bajista muy interesante, pero si esa tendencia bajista finalmente se rompe, tal y como vemos en pantalla, y justo aguantamos la zona donde nos encontramos actualmente, puede tener muy buen rebote y a partir de estas zonas nos puede dar muy buenos beneficios. En cambio, si justo nos fijamos en la gráfica que tiene actualmente Cardano contra el par de Bitcoin, veréis que justamente ha perdido el último soporte que le quedaba durante este último año y nos tendríamos que ir a través del tiempo hasta diciembre de 2020 para que Cardano contra Bitcoin muestre fortaleza, ya que los últimos dos mínimos ya han sido perdidos en un gráfico diario y semanal. Y es por ello que siempre nos tenemos que fijar en las altcoins que se ven mucho más fuertes, y para mí SafePal, Ondo o incluso las anteriores que os he estado enseñando tienen muy buena pinta respecto a Bitcoin. Y para mí una altcoin que es espectacular, creo que todo el mundo tiene que tenerla en su portfolio, me parece de lo mejorcito que hay a día de hoy a nivel tecnología y creo que tiene absolutamente cero competencia, es la moneda de Chainlink. Me imagino que todos conoceréis este proyecto y actualmente yo de hecho esperaba que Chainlink nunca me volviese a dar entrada o al menos no me la diese en el corto plazo, pero tal y como veis es muy posible que Link nos vuelva a caer sobre los 8-9 dólares, que para mí va a ser una compra espectacular. Fijaos que es una moneda que llevaba acumulando desde mayo de 2022 y cuando rompió la acumulación nunca volvió a tocar ciertos imbalances, como por ejemplo el que provocó en esta última subida, con lo cual yo espero a Link durante estas próximas semanas, mes o el tiempo que sea necesario sobre el nivel de los 8-9 dólares para volver a acumular la moneda, y a partir de esas zonas yo personalmente ya estaría buscando esos máximos históricos cerca de los 50 dólares. Creo que estas cuatro monedas que os he dicho en este vídeo tienen muy buena pinta, nos pueden dar muy buenos profits siempre y cuando el mercado entendáis que va a encontrar un suelo durante estas próximas semanas en Bitcoin muy cerca de los 60.000 y si no conseguimos mantener los 60.000, los 54.000, pero para mí estas cuatro monedas merecen mucho la pena a día de hoy recomprarlas siempre y cuando toquemos suelo. Así que chicos, sin más dilación, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos a la próxima.